si todo lo que te han contado sobre la vida de Jesús es solo una parte de la historia? ¿Y si el verdadero viaje del llamado Hijo de Dios no terminó en la cruz, sino que apenas comenzaba en un lugar que la Iglesia jamás quiso que descubrieras? Hoy, en Protocolo Oculto, te llevaremos por los caminos polvorientos del Himalaya, donde una antigua teoría, tan herética como reveladora, amenaza con desmantelar los cimientos del cristianismo occidental. Esta es la historia del Jesús que vivió, enseñó y murió en la India. Los 18 años perdidos de Jesús. La Biblia guarda silencio. Desde los 12 hasta los 30 años, no hay una sola línea sobre la vida de Jesús. Son casi 2 décadas de absoluta oscuridad. Este vacío ha sido el combustible de algunas de las teorías más provocadoras de la historia religiosa. En 1894, un historiador ruso llamado Nicolás Notovich publicó un libro explosivo: La vida desconocida de Jesús. En él, afirmaba haber descubierto antiguos manuscritos en el monasterio de Emis, en Ladakh, Tíbet, que hablaban de un santo extranjero llamado Isa, que había venido desde Occidente para aprender las enseñanzas del Buda. Isa, según estos textos, predicaba la paz, el amor por el prójimo y desafiaba a los brahmanes por su sistema de castas. Fue perseguido, encarcelado y finalmente huyó de la India hacia su tierra natal. ¿Isa era Jesús? Esta historia fue desacreditada por el Vaticano y la comunidad académica occidental, pero más tarde, otros testigos como el Swami Abhedananda y el Dr. R. H. Lance confirmaron haber visto copias similares de esos manuscritos. ¿Por qué tanto silencio? ¿Qué significa para la fe cristiana que Jesús hubiera viajado a la India? El camino de la seda, el budismo y Jesús. Durante el siglo I, existían rutas comerciales y culturales entre el Mediterráneo y el subcontinente indio. El llamado Camino de la Seda era una red viva de intercambios espirituales. Había comunidades judías en Persia, Afganistán y la India. Viajar desde Nazaret hasta Cachemira era perfectamente posible. En este contexto, muchas similitudes entre las enseñanzas de Jesús y las doctrinas budistas han despertado sospechas. Amar al enemigo. La importancia del desapego. La vida como ilusión que puede trascenderse. El uso de parábolas como método de enseñanza. Incluso en el budismo tibetano existe la figura de un bodhisattva extranjero que hablaba de un reino de los cielos. ¿Podría Jesús haber sido un iniciado? ¿Un buscador de sabiduría oriental antes de convertirse en el Cristo? La tumba de Jesús en Srinagar, Kashmir. En el corazón de la ciudad de Srinagar, en el norte de la India, hay un modesto santuario llamado Rozabal. Allí yace una tumba atribuida a un profeta llamado Yusasaf. Según registros antiguos y tradiciones locales, Yusasaf era un hombre extranjero, de tez clara, barba oscura y profundas enseñanzas espirituales. Llegó desde el oeste, sanaba enfermos, predicaba la paz y murió anciano. La descripción calza perfectamente con Jesús. Investigadores como Holger Kersten y Fida Hasnain han documentado similitudes entre Yusasaf y Jesús, incluyendo las marcas en los pies del cuerpo enterrado, que parecen cicatrices de crucifixión. La tumba ha sido protegida y a la vez ignorada por los gobiernos y autoridades religiosas. ¿Es Rozabal la prueba definitiva de que Jesús no murió en la cruz, sino en Cachemira? La censura del Vaticano y la Iglesia.
Si esta teoría se confirma, se vendría abajo el dogma central del cristianismo: la resurrección. Jesús, según la versión oficial, fue crucificado, murió, resucitó al tercer día y ascendió al cielo. Pero si sobrevivió a la crucifixión y viajó a la India, todo eso se convierte en una construcción simbólica. La Iglesia ha combatido con fiereza esta narrativa. Negó la existencia de los manuscritos tibetanos. Ridiculizó a Notovich y a quienes lo sucedieron. Evitó toda traducción oficial de textos apócrifos relacionados. Porque si Jesús no resucitó, la institución que se erige sobre ese milagro pierde su poder. Textos apócrifos y gnosticismo. El cristianismo primitivo no era un bloque unificado. Existieron muchas versiones de la historia de Jesús. Los evangelios gnósticos, los manuscritos de Nag Hammadi, el evangelio de Tomás, de Felipe, de María Magdalena. En ellos, Jesús no es un sacrificio sangriento, sino un maestro de sabiduría interna. Enseña que el reino de Dios está dentro del hombre, que no necesitamos intermediarios, templos ni instituciones. Y eso era inaceptable para el poder. Por eso esos textos fueron perseguidos, quemados, ocultos, porque mostraban a un Jesús más cercano al misticismo oriental que al catolicismo imperial. La verdadera misión de Jesús. ¿Y si Jesús no vino a morir, sino a despertar? ¿Y si la cruz fue solo un símbolo malinterpretado, y su verdadera misión fue la de abrir portales de conciencia más allá de toda religión? Durante siglos se nos ha enseñado que Jesús vino a salvarnos con su muerte. Pero en los textos apócrifos, en las tradiciones orientales y en las huellas de su posible paso por la India, se dibuja una figura completamente distinta. Un sabio, un místico, un maestro universal que vino a recordarnos lo que somos, chispas de una divinidad olvidada. Jesús enseñaba que el reino de Dios estaba dentro de nosotros, no fuera. No en templos de piedra, ni en jerarquías de poder. En nosotros, en el silencio interior, en la compasión, en la expansión de la conciencia. Y esa idea es una amenaza para cualquier sistema religioso que necesite controlar, legislar y mediar entre el ser humano y lo divino. Cuando uno compara sus enseñanzas con las del Buda, con las parábolas sufíes, con los mantras hindúes, surgen resonancias profundas. ¿Fue Jesús un iniciado en múltiples escuelas de sabiduría? ¿Viajó para aprender, recordar y luego transmitir una síntesis de sabiduría eterna? En la India se dice que la iluminación no se alcanza por fe ciega, sino por experiencia directa. Jesús hablaba en esos mismos términos. El que tenga oídos, que oiga. Buscad y hallaréis. La verdad os hará libres. Tal vez su mayor milagro no fue caminar sobre el agua, sino caminar entre los hombres con una llama viva en el pecho, y mostrarnos que todos tenemos acceso a esa llama, si despertamos. Esa era su verdadera misión. Una misión que no tenía fronteras, dogmas ni templos, solo conciencia. Si Jesús murió en la India, si su cuerpo descansó en las montañas de Cachemira, rodeado de silencio y nieve, entonces toda la historia cambia. Pero no para perder la fe, para reencontrarla. Tal vez no necesitamos que Jesús resucite en carne. Tal vez necesitamos que despierte dentro de nosotros, que se levante en forma de conciencia libre, más allá del miedo, la culpa y el pecado heredado. Tal vez Jesús nunca quiso que lo adoráramos, sino que lo imitáramos, que activáramos el mismo fuego que ardía en su interior, que camináramos nuestro propio camino de revelación. Y si esa misión fue enterrada, es hora de desenterrarla, porque la verdad no necesita ser defendida,
Solo necesita ser descubierta. Y tú ya has dado el primer paso. No busques a Jesús en los altares, sino en los caminos olvidados del Himalaya. Comparte este video si crees que la verdad no necesita permiso para ser contada. Suscríbete a Protocolo Oculto para seguir desenterrando lo que otros quieren ocultar. Deja en los comentarios: ¿crees que Jesús estuvo realmente en la India?